Muy bien. Nosotros comenzamos la temática de realidad social y de realidad natural desde la apertura del espacio de construcción de la ciudadanía, y nuestra idea era poder comprender, decíamos, desnaturalizar lo que cotidianamente nos parece normal, común, y justo hoy casualidad que esto del coronavirus, de la pandemia, irrumpió nuestra realidad cotidiana. Para nosotros era normal ir a la escuela, levantarnos temprano, tener nuestras prácticas, era común y habitual saludarnos con un beso, darnos un abrazo, compartir un mate, compartir la vida cotidiana con las personas con un distanciamiento cercano. Era común y concreto lo de todo, nadie se lo preguntaba por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Lo hacíamos. O sea, nuestra realidad de todos los días, lo que compartíamos y demás, se ve interrumpida, se ve quebrantada, se ve modificada por algo de la realidad natural, que es la salud, esta pérdida de salud por un virus, por una enfermedad que te puede quitar la vida. Entonces nosotros vamos a decir que la realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, que es compartida. Lo real es lo que existe efectivamente, es percibido por los sentidos, lo miramos, lo captamos por los sentidos de la vista, del olfato, del oído, del tacto. Percibimos elementos de lo cotidiano y nuestro cerebro se encarga de decodificarlo y darle una entidad. También es comprendido de manera racional, esto que decíamos recién, le da entidad el ser compartido por otros. Coincidimos que tal cosa es peligrosa, coincidimos que tal cosa es salada, que es agradable. Entonces vamos a saber y ver que lo que decimos que es realidad tiene un peso de una realidad social porque es compartida, y un peso de una realidad que es ajena por ahí a nosotros, que tiene características o leyes de la naturaleza. La realidad natural y la realidad social existen o coexisten en todas las cosas. Nosotros lo que hacemos ahora es como separar este rompecabezas para poder comprenderlo, pero en la realidad existen, vamos a saber que la realidad natural entonces son las necesidades básicas, la alimentación, la evacuación, el descanso, la hidratación, el abrigo, son todas cosas que necesitamos para mantenernos con vida. La realidad natural va a ser todo lo biológico, lo fisiológico, lo compartido como especie humana, todo lo que nosotros hacen a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a lo que somos como humanidad, como miembro de una especie humana. Eso va a ser lo propio para el hombre, y después el mundo circundante también tienen leyes propias biológicas o de la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros nos referimos acá al ser humano y a nuestra concepción del mundo. Entonces nuestra realidad nos hace ver que tenemos una realidad natural cuando nos enfermamos, cuando sentimos fiebre, cuando nos pasa algo. Nos dan indicadores a nuestro cuerpo de que somos humanos. Yo puedo estar conectado en la computadora un montón de tiempo hasta que me doy cuenta que pasaron tanta cantidad de horas porque me duele la panza, porque necesito ir al baño, porque me duele la panza, porque me hace ruido la panza, porque no ingerí alimentos. Entonces, nuestro cuerpo nos da aviso de muchas veces de los tiempos que estuvimos en un lugar o en otro. Para ir entendiendo un poquito más esto de la realidad natural. La realidad social va a ser el conjunto de todas las prácticas culturales, los hábitos, las costumbres, las normas, las leyes, todo lo que muchas veces por ahí no es intangible, no lo podemos tocar, pero lo sabemos presente en nuestro cotidiano. Es lo instituido, lo que está fijo, lo cultural, lo histórico, lo compartido por un grupo social
y posee dimensiones. Serían estas partecitas que, vuelvo a decir, existen en una pieza gigante, si se quiere, que ahora la estamos rompiendo como un rompecabezas, desarmando para poder entenderlo. Por eso por ahí nos costaba o se superponía cuando leíamos la carta del presidente para hacer la actividad de las dimensiones, que es económica, social, política, cultural, como que nos costaba ver porque muchas veces eran compartidas. Entonces vamos a decir que marcamos, por ejemplo, de estas dimensiones las que son más visiblemente notorias, ¿sí? Entonces vamos a ver que la realidad social tiene una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión política y una dimensión cultural. Vamos a ver cada una de ellas. Estas dimensiones de la realidad social existen interconectadas, lo que decíamos, conforman parte. Si por ejemplo ese círculo concéntrico es la realidad social, cada una de ellas formará parte. Están presentes, a veces van a ser dos presencias muy fuertes, a veces las cuatro juntas, pero a veces una sola. Lo económico va a ser el conjunto de acciones que organizan el trabajo, la producción, la tecnología para satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Por ejemplo, las actividades que se vieron como esenciales y que se mantuvieron tenían que ver con la organización del trabajo que requería o era necesaria para satisfacer las mínimas necesidades básicas. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la higiene. Por ejemplo, se mantuvieron abiertos los supermercados, se mantuvieron abiertos los almacenes, los lugares donde comprar determinadas cosas que hacían a lo mínimo indispensable para poder mantenernos vivos con salud. Por ejemplo, se mantuvo lo que es hospitales y demás, y otras necesidades que eran otorgadas por otras instituciones, por ahí se mantuvieron un poco en segundo plano. Entonces, las dimensiones referentes a la economía van a decir cómo es la manera de conseguirse obtener un sueldo, por ejemplo. Cuando se habla de gente que tiene un trabajo autónomo, de gente que tiene un trabajo de relación de dependencia, o sea, la metodología de cómo adquiere los elementos para subsistir, ¿no? Entonces vamos a relacionar esta dimensión económica con todo lo relacionado con el trabajo, con la producción, con la manera de obtener dinero, por ejemplo, son las tarjetas de crédito, toda la cuestión que tuvo, cómo obtengo mi sueldo, qué cosas necesito pagar, qué cosas no, qué son bienes, qué son servicios, todo esto relacionado con la dimensión económica. La dimensión política muchas veces gobierna o están muy en empatía con lo económico, porque muchas de las decisiones políticas tienen que ver con la dimensión económica. Entonces, este conjunto van a ser las acciones que organizan el gobierno, la organización de las instituciones que ayudan a la convivencia social, el cumplimiento de los derechos humanos a través de leyes, de acuerdos, de normas, de pautas. Por ejemplo, cada institución tiene una política interna. Piensen en la escuela, como que hay una organización, una gestión de los tiempos, una gestión de la manera de poder relacionarse, como que hay distintas maneras de organizarse y cada institución va a tener por ahí algo jerárquico, algo organizativo de las cuestiones que hacen a la vida escolar, por ejemplo en una escuela, hospitalaria en un hospital, bancaria en un banco, por ejemplo en eso, ¿no? Un banco por ahí sería de la dimensión económica, porque hace experiencia de la organización del trabajo, de pagar sueldos y demás, pero si se mira de ese banco la organización de su gestión política, también es de una dimensión política. Vamos a ver entonces otra de las dimensiones que atraviesa esta realidad social, que va a ser justamente la dimensión social,
que va a ser el conjunto de las relaciones sociales, de vínculos sociales, la manera de ser yo mismo, pero en distintos contextos. Por ejemplo, el ser estudiante, el ser hijo, el ser sobrino, el ser nieto, va a hablar de una relación con un otro. Por ejemplo, la relación que nosotros tenemos ahora, en este momento, es de estudiante-profesor. A su vez yo, por ejemplo, en mi entorno familiar ahora soy docente, profe, mamá, esposa, determinados roles sociales que uno va cumpliendo según con las personas en donde me estoy relacionando o vinculando. Eso habla de un ser social. Un texto que vamos a trabajar seguramente más adelante. Y la última dimensión de la realidad social es la cultural. Por ejemplo, cuando leíamos la carta, y yo los leía a ustedes en los trabajos que iban marcando, esto se vio muy, como que coincidieron mucho en marcar como dimensión cultural, en la parte que decía a través de estos cambios, el cambio y dejar de abrazarse, de tomar mate, como usos y costumbres propios de esta manera de ser argentino. Por ejemplo, el conjunto de prácticas simbólicas va a ser esta dimensión cultural, compartidas por todos o un gran número de personas, las maneras de pensar, que sea lo ideológico, lo artístico, y los modos culturales, valorados socialmente o no, costumbres, hábitos, esto del saludarnos, decíamos, de compartir música, de ir a la cancha, hábitos y costumbres propias del ser de una persona, un ser social. Y por lo pronto vamos a ir cerrando estas dimensiones y ir adentrándonos en esta gran problemática que nos plantea Senley, en esto de decir que a veces la realidad social parece que es una cosa invisible, porque la vivimos, la practicamos, la realizamos, la hacemos, y nunca nos preguntamos, o cada tanto por ahí nos preguntamos, ¿por qué uso un tenedor para almorzar, un cubierto y no otra cosa? Por ahí uso prácticas o realizo, ¿por qué me relaciono de una manera determinada? ¿Por qué me da vergüenza tales cosas? Todo eso que a veces está bueno preguntarse desde dónde viene, desde qué lugar, es una manera también de desnaturalizar, acá usando la palabra natural no como realidad natural, sino como algo que parece común, cotidiano, normal, lo desnaturalizo, es como que lo empiezo a separar como estas piezas de rompecabezas para poder comprenderlo.